Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Eduardo Gatti. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en las pantallas de UChile TV, televisión pública para todo Chile. Partimos como siempre saludando a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que nos acompaña siempre con su exquisito sabor y aroma. Y la verdad es que hoy estoy especialmente contenta porque vamos a conversar con una figura fundamental de la música chilena, cantautor, guitarrista, compositor, fue miembro de los Blobs y tuvo una trayectoria, tiene en realidad una trayectoria solista larga y muy nutrida con himnos que nos quedan en el corazón, ¿no? Como Los Momentos, Quiero Paz, Navegante. Su música ha sido sencillamente un regalo y su poesía también. Hoy queremos conocer sus recuerdos, sus historias y por supuesto también su visión respecto de la escena de la música nacional. Eduardo Gatti, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias. Un verdadero gusto tenerte Igualmente. Aquí en los estudios de UChile TV. Partamos por una de las primeras fotos que nos compartiste que vamos a proyectar ahí y partamos por la infancia, ¿no? ¿Qué foto más linda? Ahí como con unos pelitos parados. Tú naciste el 26 de septiembre del año 49, un Chile, me imagino, bastante distinto al de hoy y sobre todo para efectos de un niño. Cuéntame primero, así muy libremente, tus primeros recuerdos, sensaciones de la infancia. ¿Cómo eras de niño? Muy distinto, a ver, yo diría con un tiempo totalmente distinto. O sea, el tiempo había tiempo para todo, digamos. Tengo recuerdos de muchos juegos. Mis abuelos tenían un campo, entonces yo me iba o los fines de semana o a veces, digamos, por meses también, en verano, por ejemplo, pasaba a veces un mes, 2 meses allá y no jugando con lo que hoy día, digamos, juegan los niños. No con la pantalla. Es cierto que en el mejor de los casos juegan con juguetes plásticos, en el mejor de los casos. Sino que en ese tiempo metido en una sequía de riego, jugando con el barro. Claro. Y empapado de barro, o sea, totalmente lleno de barro y todo. Y bueno, nunca me dio tifus ni me dio ninguna de esas cosas. No sé si habrá sido por suerte o porque sencillamente uno, con ese tipo de convivencia con la naturaleza, uno también creo que desarrollaba defensas bastante fuertes, ¿no? Claro. Jamás se me ocurrió lavar una fruta de las que me comí, ni nada. Comía las paltas que se caían del árbol, las paltas las comía con cáscara, porque era la palta chilena, que es esa cáscara delgadita. ¡Ay, qué rico! Y que es muy sabrosa además. Sí. Bueno, ese tipo de recuerdos, te fijas, y jugar con juguetes de madera, muchos juguetes de madera. Qué bonito, es como irse a otro tiempo, a otro lugar. Eduardo, mencionaste a tus abuelos y la casa al campo de tus abuelos. Yo sé que tu abuela fue muy importante en tu vida. Bueno, ahí tenemos esa foto de ellos, ¿no? Ahí están ellos, sí. Y que ella, de alguna manera, pianista aficionada, fue la puerta de entrada a la música clásica en tu vida. Así es. Maggie, ¿no? Marguerite Benoit. Ella, no, esa es mi mamá. Margarita, tu mamá, sí, ya. esta es Madeleine. Ya, perfecto. Madeleine Prévost. Sí, Ok. sí. Ahí el Todo franchute. Sí. Cuéntame de esa primera aproximación a la música clásica, Beethoven, Mozart, me imagino, bueno, los autores, compositores que tú hayas. Fue como una especie de iluminación, la verdad, porque yo debo haber tenido 8 o 9 años, no más que eso. Estaban justamente en la casa de mis abuelos y en la noche había una radio en ese tiempo que duró hasta más o menos los años 80, que era la radio Andrés Bello, que era la única radio que transmitía música clásica. Muchos nostálgicos de la radio de Andrés Bello, hay que decirlo. Bueno, maravillosa. Claro. Jimmy Brown, maravillosa persona. Tuve la suerte de conversar una vez con él y fue fantástico. Bueno, la cosa es que yo tenía estos 8 o 9 años, digamos, y a las 10 de la noche Andrés Bello transmitía el concierto nocturno. Y mi abuela estaba justamente con la radio prendida, ya era hora como de irme a acostar. Y ella me dijo, si quieres te quedas un rato escuchando lo que van a tocar. Y iban a tocar la novena
de Beethoven. Yo no sabía nada de autores ni de nada, en ese momento nada. Y me quedé al lado de ella escuchando. Y bueno, ella se tiene que haber sorprendido mucho porque no hablé nunca más. Y dura 70 y tantos minutos, 80 minutos más o menos la novena. Y yo no hablé nunca. Y terminó y le dije a mi abuela, nunca había escuchado algo tan bonito. Y ella quedó muy impresionada con esto. Porque en realidad que yo haya tenido la capacidad como de sentirme envuelto por esta música, ¿te fijas? Claro, bueno, además que es una Poseído, pieza que claro, y una pieza que tiene como una intensidad muy grande en algunas partes y en otros, como el tercer movimiento, súper calmadito, es ¿no? calmadito y toda la cosa. Y yo sencillamente no podía, digamos, sacar mi oído y mi cabeza, mi mente de lo que estaba escuchando. Y yo te diría que en ese momento fue la decisión de ser músico. A los 9 años. Ahí, después de esa experiencia. O sea, después de esa experiencia yo le dije, a mi abuela le dije, quiero tener esa sinfonía de Beethoven. Y me compró el disco, el long play. Pero al mes estaba pidiendo otra sinfonía de él y otra sinfonía, y así me fui enterando de todo lo de Beethoven, tan chico. Claro. Y después vino Brahms, y después vino Mozart, y después vino Bach, y me metí así, ya me zambullí en esto. Y tu etapa escolar, me imagino que siguió esta hebra musical, entiendo que tú tocabas acordeón. No sé a qué edad habrás tomado ese instrumento. Sí, bueno, yo quería tocar piano, pero el piano era un problema porque con mi mamá estaba separada, vivíamos los dos solos. Yo era hijo único en ese momento y la verdad es que en el departamento meter un piano ya era sencillamente... Palabras mayores. No, muy invasivo. Ya. Muy invasivo. Y bueno, además los pianos nunca han sido baratos tampoco. No. Entonces, pero ella optó por otra solución y me regaló un acordeón sin consultarme mucho. Pero me entretuvo la cosa igual. Fue como entretenido. Y estudié acordeón y estudié por música y no sé, llegué a tocar cosas bastante complejas en realidad. Y estudiaste también en el conservatorio. Tuviste un maestro que escuché por ahí que mencionabas harto, que es Arturo González Quintana. Ese fue mi profesor de guitarra. Profesor de no guitarra. En el conservatorio. Ya. No, clases particulares. ¿Cómo Sí. parte esa incursión por la guitarra que hoy día es como, tú eres conocido como un gran guitarrista, ¿no? Bueno, la Como tu otro brazo. guitarra apareció porque se dieron ahí dos cosas, digamos. Una, estamos hablando más o menos del año 64, más o menos. Ahora habían aparecido los Beatles. Y yo estaba volviéndome un poquito loco con los Beatles y con todo lo que estaba pasando. Con Bob Dylan, o sea, de la música clásica me empecé a ir a la música popular. Claro. Porque encontré que la música popular que se estaba haciendo era sencillamente fuera de serie. Entonces empecé a escuchar mucho y la guitarra era una especie como de imán, ¿no? Que me atraía la guitarra, pero no sabía mucho qué hacer con eso y todo. Y hasta que un día fui a la casa de un compañero de curso, Javier Pinto, y Javier estaba tomando clases de guitarra clásica. Y me mostró lo que había, más o menos sus primeras lecciones, digamos, que estaba, y me enamoré de la guitarra. O sea, me enamoré por dos razones. Primero, me encantaba cómo sonaba. Segundo, la encontraba como muy actual para la época. Claro. ¿No? Y tercero, era absolutamente portátil. Yo acostumbrado al acordeón, que era una cuestión pesada que había que llevarlo así, ¿no? Imagínate un teclado, un piano en ese tiempo. No, claro. No existían los teclados tampoco que hay ahora, que tú te los llevas y los metes a la maleta del auto, ¿no? Claro. Entonces la guitarra era fantástica en ese sentido. Oye, y en ese sentido, bueno, tú tuviste dos bandas en el colegio, The Sí, Clouds The y Clouds. The Apparition. Tenemos fotos que me gustaría proyectar ahí. Debe ser muy bonito Eso es ir The a Clouds. esos tiempos. The Clouds. ¿Qué edad más o menos tenías en ese momento? Ahí teníamos 16 más o menos, 16, 17. Ahí está Patricio Santibáñez, que está a la izquierda, después Javier Pinto, que cantaba,
Lautaro Rosas, que hoy día vive en España, músico, músico notable. Y yo estoy ahí detrásito, ahí medio escondido con la guitarra, y más a la derecha está Cristian Kut, En la que batería. era nuestro baterista. Sí. ¿Y qué repertorio tocaban? ¿Cuál era la sonoridad de The Clouds? O como cosas de los Animals, de los Beatles, de los Rolling Stones, ese tipo de ¿Tú cosas. eras más beatleriano o Rolling Stones? ¿Está esa Yo era típica más Rolling disputa? Stones. Sí, me Sí. imaginé. Me gustaban más los Rolling Stones, sí. Oye, Eduardo, y bueno, después viene el de Apparition, ¿no? ¿Todo esto se da en el Santiago College? Esto se da se da combinación, en los Apparition, es combinación del Grange Ah, el con Grange, sí, el me Craig equivoqué. House. Ya, Y los Clouds es combinación del Grange con el St. George. ya. ¿Y qué cambia en The Apparition? ¿Cómo surge esta nueva banda? Me encanta esa foto, igual que la anterior. Esta foto sí. Bueno, ahí estamos, la Philip Millman, que era británico, pero vivía aquí en Chile, que está en bajo, George Sommerhoff, que está justo al frente en la batería, con camisa blanca, Antonio Gavins, ¿no? Con la guitarra ahí al frente, yo allá detrás, con otra guitarra, y John Bowley, que era nuestro cantante. Perfecto. Esa es más o menos la formación. Ahí hay Craig House, St. George y Grange. Ustedes grabaron 4 sencillos para RCA, ¿no? Grabamos en uno, el primer sencillo fue con Emi. en el año 68. El más o menos. año, sí, en verano del 68 lo grabamos. Yo recién había salido del colegio. En diciembre del 67 salí del colegio y en enero estábamos firmando contrato con Emi. Increíble. ¿Y cómo fue esa primera aproximación a lo masivo? ¿Cómo viviste ese? Bueno, fue que nosotros estábamos bien ensayados y tocábamos bastante bien, la verdad, hay que reconocerlo. Y nos escuchó Scotty Scott. Ya. Que Scotty Ahora Scott, está el concurso Scotty Scott en la sí, SCD, pues ¿no? claro. Para cantautora. Y ella era en ese tiempo como, no sé si directora artística, te fijas, de sello, qué sé yo. Y ella nos recomendó, ¿no? Ella nos descubrió, se podría decir. Oye, y hay una canción que suena mucho en ese momento en guitarra, digo, en radio, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, que es When a Man Loves a Woman, y que fue como un batatazo que Sí. dieron. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, esa canción en Chile se dio a conocer muchos años después, When a ¿no? man Que loves fue como en los años Claro. 80. Pero antes no se conocía. Entonces cuando nosotros la grabamos, hicimos una versión en español. Esto fue el año 67 más o menos. Fue porque Philip Millman, que el que está al centro aquí, el bajista, que era inglés, Ajá. se iba a Inglaterra los veranos para estar ahí con sus parientes y su gente, y volvió con este single 45, que era éxito en ese momento en Inglaterra. When a Man Loves a Woman, la versión original de Percy Sledge. Claro. Y nosotros dijimos, no, aprovechemos esta cuestión y hagamos una versión castellana. Y John Bowley, nuestro cantante, escribió la letra, la tradujo, que también era descendiente británico, entonces todos dominábamos bastante bien el inglés. Y bueno, hicimos esta versión y que fue un hit la cuestión. Qué ganas de escucharla. Sí, Qué está ganas de escucharla. por ahí. Yo todavía la tengo en un single 45. Sí, hay que subirla ahí por ahí para que podamos disfrutarla. Oye, Eduardo, me quería ir un poco más hacia tu juventud después del colegio, ¿no? Los 20 años, qué sé yo. Yo sé que tú te retiras del conservatorio en un determinado momento y te embarcas, te subes a un barco carguero rumbo a Europa. No sé en qué año habrá sido eso, más o menos. No, eso fue, yo me embarqué el 1 de enero del año 70. Yo te escuché por ahí que esa fue una de las experiencias más formativas de tu vida. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacías tú en ese barco y de qué manera te ayudó a modelar el músico que eres hoy, ¿no? Bueno, porque fue una aventura, digamos, una aventura que tuvo una parte que no era tan voluntario lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que el plan era que yo me iba con un amigo. ¿Ya? Y este amigo había hecho todos los contactos, digamos, como para que nosotros pudiéramos viajar y toda la cosa.
Y resulta que le fue mal en, no sé si en la prueba de aptitud en ese tiempo, ¿no? Para la universidad o qué sé yo. La cosa es que el papá, que era muy estricto, ¿no? Además, para más remate, era juez el papá, imagínate, ¿no? El papá le dijo, usted no va a ninguna parte con esas notas. Entonces quedé solo. Y me fueron a dejar a Valparaíso. Yo dije, no, yo no renuncio, o sea, igual me subo al barco. Y me fueron a dejar a Valparaíso y yo, pucha, no sé, pues en esta cosa romántica, cuando uno tiene, no sé, 19 años, yo pensaba que me iba a subir a un barco así tipo, como estas películas, no sé, que la gente se sube por una escala preciosa, Claro. se dan vueltas, saludan a los Todo muy amigos. romántico, muy compuesto. Sí, adiós, adiós. Y las winchas, o sea, el Don Amira, así se llamaba, nos dijo, no, ese está allá al fondo. Y nos fuimos al fondo, al último muelle que había, y veo el Don Amira, y el Don Amira era una cosa toda oxidada. Con picorocos ahí pegados. Sí, que tenía picorocos pegados abajo, por eso que andaba a 13 nudos, que es nada, ¿no? Andaba muy lento, y además cargado full después. Y no tenía ni siquiera escala, tenía unas redes tipo Spider-Man, ¿no? Que Sálvese quien pueda, digamos. Había que encaramarse con, bueno, y con ¿Y la tú ibas con maleta, guitarra en con la mano? guitarra. Entonces me ayudó un amigo mío, pero igual era bastante inquietante, ¿no? Además ese espacio que hay negro, digamos, entre el barco y el muelle, ¿no? Esta historia encuentro que es para libro. Sí, ¿no? Y tú, bueno, trabajaste en ese barco, pintando. Claro, yo me si no subí a equivoco. este barco y bueno, me di cuenta que la tripulación era inglesa. Y también había muchos hindúes. Y nos hicimos amigos al tiro. Fue como que tuvimos muy buena química. Y yo le dije al capitán, le dije, yo no tengo ganas de irme todo el viaje. Tú te imaginas, o sea, ir todo el viaje mirando, sentado en una cama o sentado en la cubierta. Y yo le dije, yo no quiero hacer algo, o sea, quiero trabajar, quiero... Ah, fantástico, me dijo, tenemos que pintar el barco, así que arma tú un equipo de pintura. Yo te digo, yo te doy la gente, toda la cosa, y tú armás el equipo y van pintando el barco. Así que nos fuimos pintando el barco. Qué entretenido. Y lo que hizo también que de alguna forma me sentí mucho más incorporado a la tripulación. Me hacían partícipe de todo. Comíamos juntos, tomábamos desayuno juntos, ¿no? Tomábamos cerveza juntos al final del día. Cantábamos juntos porque había uno que también tenía otra guitarra. Y me imagino que lo que cantaban era un poco lo que me describías antes, ¿no? Los Rolling Stones, Sí, Bob sí, Dylan, claro, ese como... tipo de cosas. Claro. Ese tipo de cosas. El radiotelegrafista era aficionado a la música clásica, entonces sacaba unos parlantes que tenía que funcionaban con baterías y ponía, no sé, una sinfonía de Brahms, ¿no? A las 7 de la tarde con el sol poniéndose. No, era un... Si algún guionista nos una está cosa. viendo, va a empezar, Era muy te lo bonito, digo, están ¿no? tomando nota ya. Muy bonito. Y tuvimos ahí varias aventuras, varias cosas que pasaron ahí. Tuvimos tormenta, tuvimos una pana, nos quedamos varados en la mitad del Atlántico. En fin, de todo. Pero nada dramático, pero eran cosas potentes. Me imagino, bueno, y de hecho en tu música posteriormente aparece de otra manera este mundo del mar, ¿no? Y del navegante, de hecho una de tus canciones más famosas. Pero bueno, antes de meternos ahí, quiero que nos vayamos a Francia, porque yo entiendo que tú, bueno, te bajas del barco, llegas a Francia y ahí es donde empiezas a componer Los Momentos, que ya es un himno que ha cruzado todas las generaciones y bueno, las barreras nacionales, ¿no? Cuéntame cómo fue el proceso de composición de Los Momentos. Bueno, mira, Los Momentos, yo la verdad es que no, hasta ese momento, valga la redundancia, siempre había como tocado covers, o sea, sacado canciones de los Rolling Stones, sacado canciones de Bob Dylan, sacado de otra gente. Y estaba con el bichito metido hace rato ya, de tratar de hacer algo propio, algo mío. Ah, o sea, ¿esta fue tu primera canción? Fue mi primera canción, claro. Ah, no te puedo creer ya. Claro, fue mi primera canción. Qué increíble. Sí. Y estaba en París y había ido a ver
a un recital en el aeropuerto Le Bourget, que es el otro aeropuerto importante de París, digamos. Está Le Bourget y está Charles de Gaulle. Bueno, en Le Bourget había, en un hangar de aviones, estaba montado esta cuestión para un recital donde estaba Pink Floyd, estaba Procol Harum. Oh, qué increíble. Y estaba Ginger Baker, el baterista de los Cream, con un grupo que se llamaba Air Force. Así que fui al recital y era con pasar la noche en este hangar de aviones, pleno invierno europeo. Y yo había ido con un poncho de Temuco, así rico, pero un poncho. Insuficiente para el invierno europeo. Imagínate lo que es el invierno europeo. Claro. Bueno, resultaba una neumonía del carajo. Y en la convalecencia de esta neumonía fue cuando empecé a escuchar estos acordes que se me venían a la cabeza, que eran un poco lo básico en los momentos, que es esta secuencia, ¿no es cierto? Ya con esa secuencia uno empieza eso fue lo primero, a soltar las lágrimas. ¿te fijas? Y de ahí, bueno, de ahí vino la melodía, la pura melodía nomás. Y eso es lo que, esta estructura es la que armé en París, ¿no? Con eso llegué a Chile. Tú en general compones desde la melodía hacia la letra. La letra la siempre pones... de la música hacia la letra, no de la letra a la música. Ya, perfecto. Salvo que la letra no sea mía. Ahí sí hago lo otro. ¿Te fijas? ¿Cómo llega la letra? La letra, bueno, ese fue otro. La letra fue una verdadera catarsis, ¿no? Porque a mí me preguntan mucho de la letra, cómo hiciste esa letra, que, en fin, que nos llega a todos. Y yo la verdad es que los defraudo un poco, porque esa letra yo la hice en 15 minutos. Fue una catarsis. De un tirón. De un tirón. O sea, estaba sentado, estaba en Chile, en la casa de mis papás. Estaba sentado arriba de la cama, me acuerdo sentado en loto, con un cuaderno, unas hojas, unas cuestiones que estaba, no sé si estaba viendo otras canciones, otras cosas. Y de repente como que me vino así una especie como de inquietud interior, una cosa fuerte, y tengo que hacer la letra de esta canción. Como que tengo ganas de hacer la letra y sentía las ganas y sentía la motivación y toda la cosa. Y empecé. Taca, 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 y taca, no paraste. taca. Y listo. Y por eso que quedó con 3 estrofas nomás. Porque tiene una estrofa que es tarareada, ¿no es cierto? La. Porque cuando hice las 3 estrofas y las leí, me di cuenta que una cuarta ya no cabía, ya estaba todo dicho. Entonces mejor lo dejamos. Una cosa como una necesidad, algo medio visceral. Como, claro. Bueno, le escuché una vez hace tiempo ya al Pato Mans contar que Vuelvo también. Le salió así como en 15 minutos, así muy como esa cosa, no sé, de iluminación, de que pocas veces en la vida ocurre, o no sé, a mí por lo menos, o a mucha gente. Es como que de repente tu antena, ¡pum!, se conectara justo con la frecuencia exacta, digamos, como para poder hacer una canción. Y eso no es común, eso no sucede todo el tiempo. No, a mí hay canciones que me han tomado, no sé, meses en hacerlas, ¿no? Oye, Eduardo, mira, te propongo que hagamos una breve pausa y a la vuelta, por supuesto, vamos a estar repasando toda tu trayectoria junto a los Blobs, tu carrera solista y todo lo que estás haciendo ahora. Así que antes, eso sí, voy a tomarte un retrato con esta Instax preciosa que tenemos. Increíble la máquina. A ver, ahí voy. Ahí está. Y bueno, mientras se revela... ¡Ay, no! Salió mal. Salió después. Voy de nuevo. Que se demora. Un poco a la antigua. Claro, vamos a repetirla porque... Espérame, ahí se está prendiendo. Ya.
Ahí voy de nuevo. 1, 2, 3. Ahí sí, se demora un poquito. Está. Ya. Y cosas que pasan en la televisión en vivo. Bueno, y mientras se revela esta foto que te tomé, vamos a ir a una pausa muy cortita y a la vuelta, por supuesto, seguimos repasando tus historias y tu trayectoria que nos tienen bien emocionados, ¿no? Ok. Una breve pausa y ya volvemos. No se despeguen de Revelados aquí en Uchile TV. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados aquí en Uchile TV, televisión pública para todo Chile. Seguimos en esta entretenidísima conversación junto a Eduardo Gatti en el primer bloque. Bueno, repasamos desde tu infancia, tus bandas escolares, ¿no? De Clouds Apparition. Y nos quedamos en este himno, que es Los Momentos. Quiero proyectar una foto que es un poco el fin de Apparition y que tiene un nexo con el inicio de los Blobs. Cuéntame tú la historia. Bueno, esta es una de las últimas fotos con los Apparition. Eso del camino a Viña, veníamos de vuelta a Santiago. Philip Millman está ahí sentado en la cuneta. La foto la sacó George Sommerhoff, el baterista. Y bueno, en este auto era mi mamá, pero la verdad es que en ese auto metíamos los equipos, metíamos la batería. Yo no sé cómo. ¿Qué taquilla el auto? Pero no. Y era, bueno, todos saben, los autos Mini son una especie de leyenda y fue fantástico. Ese auto lo voy a echar siempre de menos porque era de lo mejor que me ha tocado en mi vida, digamos, como experiencia. Y está claro, esta etapa, después vienen los Blobs. Esta es como la etapa más pituca, diría yo, digamos, ¿no? Con los Blobs viene una etapa mucho más experimental. Yo escuchaba a Juan Pablo Rego que dice que te veía en este Mini llegar a Isla Negra en un verano y que ahí empieza la relación con los Blobs. Ellos ya existían, tocaban covers, ¿no? Claro. De distintas bandas. Y bueno, tú ingresas y fuiste un poco el que vino a aportar también composiciones inéditas, ¿no? Sí, eso es verdad. Y bueno, pero ellos ya estaban componiendo. Ya. Ellos ya estaban componiendo. De hecho, el primero que compuso una canción antes de los momentos, ya el año 69, que nos habíamos juntado de forma muy informal, fue Juan Pablo Rego, que tuvo una canción que se llamaba Roquita, y que fue la primera composición, y que eso también yo creo que nos motivó mucho a todos. A mí me da muchas ganas de hablar de un montón de cosas de los Blobs, pero hay algo que me llama particularmente la atención, que es esta vida en comunidad que ustedes tuvieron en la Manchufela, es el nombre, en esta casa que primero estuvo en Osa, después en Peñalolén, ahí vemos una foto. Sí. Y que bueno, en su tiempo generó ruido, ¿no? Los jaivas también vivían en comunidad, Sí. y eso por algunos era mirado así como con una cierta reticencia, pero me imagino que para ti, para ustedes, tiene que haber sido una experiencia muy, muy relevante, muy marcadora. Cuéntame un poco de esto y de cómo se daba, la vida en comunidad, porque leyendo algunos artículos de la prensa y todo eso, yo decía, qué increíble, porque se describe como una vida casi monacal, de levantarse a las 7 de la mañana, como con mucho rigor, muy por el contrario de lo que se pensaba, ¿no? De hoy los hippies ahí en la comunidad. ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo que pasa es que nosotros, justo cuando nos fuimos a vivir en comunidad, nos empezamos un entrenamiento con el Grupo Arica. Y el Grupo Arica era un grupo de desarrollo personal que era bastante estricto y tenía además una serie de disciplinas, ¿no? Como meditación, como psicocalistenia, o sea, gimnasia, y eran bastante intensos, todo era bastante intenso. Entonces,
no te dejaba mucho tiempo, digamos, como para estar flojeando o sea, había que moverse entonces nosotros fue una comunidad totalmente atípica, porque era una comunidad que nos levantábamos a las 7 de la mañana y en pleno invierno nos estábamos dando una ducha fría. Claro. ¿no? Sí, era una cosa media como rara, ¿no? Y al mismo tiempo encontrar todo el tiempo, digamos, para poder ensayar, que eran ensayos muy largos, a veces de un día entero, 8 horas, ¿no? Bueno, y de hecho, de ese tiempo de convivencia nacen 3 discos, ¿no? Blobs, Nacen Blobs los 2 tres- y los- Locomotora. Los 3 LP que son totalmente distintos, además los 3. Claro, una sonoridad No, ahí bien... sí, ¿Y totalmente cómo era distinto. el modo de componer que tenían? Era un poquito como bastante colectivo, se podría decir, en el sentido de que, claro, uno llegaba con la idea, con su canción ya prácticamente hecha y compuesta, todo, y la mostraba al resto, y el resto se subía arriba de esta canción, pero sin un arreglo preconcebido, te fijas, o nada, sino que sencillamente cada uno espontáneamente cómo le llegaba a esa canción. Uno obviamente como autor de la canción podía hacer ciertas indicaciones y decir, ¿sabes qué? Me gustaría que el bajo hiciera esta figura o qué sé yo. Pero en general era bastante espontáneo todo. Y esa fue una forma muy entretenida además, porque claro, aparecían cosas que uno como autor muchas veces no había considerado para esa canción y aparecía algo como una sonoridad distinta, Claro. ¿no? Ustedes llegaron al Festival de Viña el año 71 y fue una experiencia que dio mucho de qué hablar, ¿no? Me imagino que tú Sí. bien la recuerdas. Acá hay un pedacito en este maravilloso libro, Canción Valiente, de Marisol García, en donde tú dices lo siguiente, dices, tanto a los jaivas como a los blobs nos hacían pedazos desde la derecha y desde la izquierda, no sabían dónde ponernos. Para algunos el hecho de tener una guitarra eléctrica era casi ya imperialismo. Llegó a rumorearse que éramos agentes de la CIA. En tiempos de tanta ideologización fuimos como seres extraterrestres. Es verdad. Quería que me cuentes esto, ¿no? Ustedes, bueno, no eran militantes, número uno, No. pero sí tuvieron mucho trabajo en campamentos, con los blobs fueron a tocar, ¿no? En tiempos de la Unidad Popular. Está este episodio del Festival de Viña donde las condiciones técnicas no eran las mejores, bueno, no era tampoco lo que era el día de hoy el festival, y incluso la gente abuchaba. Bueno, ¿qué recuerdas tú de esa experiencia y de esta reflexión que tú mismo haces en este libro? ¿Cómo lo miras en retrospectiva al día de hoy? Lo que pasa es que nosotros, bueno, vivíamos una cierta como contradicción ahí, porque estábamos como muy cerca de personas de la Unidad Popular y personas importantes, ¿no? El caso de Ángel Parra, por ejemplo. Ángel Parra estaba casado con una tía de Juan Pablo Rego, ¿no es cierto? Y Julio Villalobos estaba casado con la hija de esta tía. Entonces había una cosa familiar muy cercana, digamos, a la izquierda en ese sentido. El único sello que nos grabó a los blobs fue el sello DICAP, que era del Partido Comunista. ¿Y es ¿no? cierto que les pidieron en algún momento hacer cambios en las letras y eso? ¿O es mito? No nos pidieron hacer ya. cambios en las letras, pero sí intentaron boicotear la segunda edición del disco. Y ahí aparece Ya. Víctor Jara, ¿no? Y ahí nosotros teníamos cierta relación con Víctor, porque él nos había invitado a grabar 2 temas con él, ¿no? Entonces dijimos, pucha, a lo mejor Víctor nos puede ayudar. Y hablamos con él y le dijimos, mira Víctor, pasa esto con el sello y que nos tienen atajados todos los discos en bodega y no los sacan. Y Víctor fue para allá, fue con nosotros. Y mira, lo único que vimos es que se abrió la puerta del director del sello, entró Víctor, nos dijo, esperen acá, cabros. Se cerró la puerta, se escucharon entre gritos y expresiones muy fuertes, ¿no? Y de repente salió Víctor y nos dijo, listo muchachos, se acabó el problema. Así nomás. Así nomás. ¿Recuerdas el día en que grabaron El Derecho de Vivir en Paz con Víctor? ¿En el estudio de? Cuando grabaron con Víctor, Sí, con Víctor sí. Jara, ¿recuerdas ese momento? Yo creo que es como un regalo escuchar eso, ¿no? Bueno, a ver, primero que nada hay que aclarar que Víctor era una persona absolutamente excepcional, ¿no? Uno podía estar, digamos, comulgar o no con su ideología,
pero como persona era un ser muy, muy amable, muy educado, muy culto, ¿no? Y eso se sentía. Y él fue muy generoso en realidad de invitarnos porque tuvo hartos problemas del hecho de que nosotros hayamos participado con él. Lo acusaron de todo, ¿no? Entonces, y bueno, la cosa es que nosotros preparamos, yo diría que hay dos temas que grabamos ahí. Uno, el derecho a vivir en paz. Ese tema, la verdad es que prácticamente lo improvisamos. O sea, no hubo mucho, a ver, ¿cómo decirte? Como trabajo así de relojero, para nada. Fue algo tremendamente espontáneo, ¿no? Lo que hicimos en ese tema. No así en Abre la Ventana, que es el tema que sigue en el disco, que sí ese lo trabajamos más, y en fin, ¿no? Y se nota que está más trabajado. Pero el otro tiene esa cosa espontánea, digamos, que es muy fuerte, ¿no? Es muy rockera además. Claro. Y eso fue el gran problema de que le produjimos a él, ¿no? Qué bonito, qué especial escuchar esto. Oye, bueno, me quiero ir a un festival que se hizo en diciembre del 72, que se llama 2 días de música y sol. Tenemos una foto que me gustaría proyectar, pero en el fondo es un festival que se da un poquito antes de la disolución o del primer corte que tienen los Blobs, ¿no? Ustedes se separan en julio del 73. Sí. Yo no sé si esta fue la última aparición o no. Yo creo que es una de las últimas. Pero es una de las últimas que por lo menos encontramos No, sí, es una de las últimas. ¿Qué gatilló esa separación, esa primer corte, digamos, en la historia de los Blobs? Mira, no teníamos un peso. Ya. O sea, más económico fue el tema. Más que nada económico. No teníamos un peso. Queríamos muchas veces renovar nuestros equipos, pero resulta que era imposible porque con el dólar, al precio que estaba, comprar un equipo de guitarra costaba más o menos lo mismo que costaba comprar un auto. Ya, chuta. Entonces era realmente imposible. Yo me acuerdo que logré cambiar una guitarra eléctrica después de mucho sacrificio y juntar plata durante 2 años, poco menos, para poder cambiar una guitarra eléctrica por otra, ¿te fijas? Claro. Entonces la cosa se estaba poniendo realmente dura. Y por otro lado habían el caso de Julio, ya tenía un hijo. El caso de Juan Contreras tenía un hijo también. Nuestro manager también había tenido un hijo. Cambia la vida. Por lo tanto, la vida, claro que cambia. Sí. Claro que cambia. Entonces, ellos ya empezaron a ver la posibilidad de irse de Chile. De hecho, tanto el baterista Sergio Besar como Juan Contreras se fueron en ese mismo tiempo a Estados Unidos, ¿no? Claro. Y viven allá hasta el día de hoy. Sin no embargo, volvieron nunca más. Luego de esta separación de 6 años más o menos, el 78 ustedes reaparecen con una nueva formación, por supuesto, y también con una sonoridad distinta. Yo entiendo que hubo un viaje a Perú, Ecuador, que tuvo harto que ver con esta nueva sonoridad, ¿no? Con todo lo indígena que también va permeando, me imagino, la música inevitablemente. Cuéntame un poco de eso y bueno, de esta segunda disolución que además da paso a tu carrera solista, que ahí también me interesa mucho alcanzar a... Bueno, mira, se acabó la primera formación. No vamos a entrar en detalles porque si no estaríamos no sé cuánto rato, pero en todo caso, esta segunda formación, está Juan Pablo Rego, estoy yo y está Jaime Labarca en la foto, ¿no? Es fue al principio como una especie de formación de emergencia, digamos, ¿qué es lo que hacemos? O sea, y dijimos, bueno, no rompamos la química, o sea, que estemos de acuerdo en lo que nos gusta tocar y todo eso, no metamos gente extraña, ¿te fijas? Claro. Al tema. Y en eso salió este viaje a Ecuador, y en Ecuador yo creo que se acoplaron. Sí, nos acoplamos muy bien, muy bien. Hicimos actuaciones muy interesantes allá, ¿no? Y ya a la vuelta grabamos los momentos por segunda vez, porque la habíamos grabado antes, pero la canción no la había tocado nadie, ni nadie sabía siquiera si era chilena. La grabamos con el sello RCA, y eso fue el año
No, 78, perdón. 78. La grabamos de nuevo y eso como que nos dio un impulso como para poder empezar a presentarnos, digamos, y poder vivir un poco, vivir en forma muy, muy básica, ¿no? Pero vivir al fin. Sobrevivir, se podría decir. ¿Cómo fue tu transición ya a tu carrera solista? Porque no es lo mismo estar en un formato grupal, ¿no? Mucho más comunitario, que ya, me lanzo solo al mundo y bueno, a mí me llama particularmente la atención además el desarrollo que hay en tus letras también y en todo tu trabajo venidero, que ha sido bien extenso. ¿Cómo fue esa partida, esa decisión? Me encanta esa foto, además, bueno, que es de esa salida al mundo. Lo que como pasa solista. es que son cosas que suceden nomás. O sea, esta segunda formación, con esta segunda formación, así como fuimos a Ecuador, también partimos a Canadá y a México. Un mes y medio actuando en Canadá, un mes y medio actuando en México. Y bueno, tocamos en lugares muy interesantes, en teatros fantásticos, toda la cosa. Pero que en lo artístico fue maravilloso, pero en lo económico fue un verdadero desastre, esa es la verdad. Entonces, imagínate estar 3 meses afuera. Yo ya tenía dos hijos ya, o sea, una hija y un hijo. Todos los demás teníamos responsabilidades también. Y yo ya ahí como que no aguanté mucho más. Nadie ya aguantaba mucho más y decidimos separarnos los últimos días en México, en Ciudad de México, y dijimos hasta aquí llegamos, se acabó. Y ahí yo me volví a Chile y ellos se quedaron un rato en México y aquí en Chile partí prácticamente inmediatamente como solista. No tenía tiempo que perder tampoco. Bueno, tenemos ahí una foto de un cassette solista que a ver, que es muy bonito, sí, ¿no? Este es el primero. Es precioso ese disco Este debut, es el primero, y que además tuvo muy buena recepción y en un momento que no era fácil, o sea, plena dictadura. Sí. Yo no sé cómo lo viviste tú en ese sentido, pero agotaste, veía ahí en prensa 3 fechas consecutivas o 4 fechas consecutivas en el Teatro Providencia, cosa que no era poco, plenos 80, ¿no? Entonces, sí. Bueno, me imagino que tiene que haber sido una etapa bien... ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste tú esto? Era curioso, era sí, tenía una... Ahora, bueno, yo tengo que reconocer que en ese sentido tuve mucha suerte, o sea, no fui cuestionado mayormente, bueno, tampoco fui de las personas que, a ver, yo trabajé mucho con la iglesia en ese tiempo, ¿no? En la parroquia universitaria, en ollas comunes, me acuerdo. Estuve como muy ligado a eso. Y siendo que a veces habían como cuestionamientos y cosas, tengo que agradecer que por lo menos nunca sufrí un ataque violento, ¿ya? Comentarios malintencionados, cosas de ese tipo, de todas maneras había, ¿no? Pero en general, como que pude, digamos, navegar en estas aguas turbulentas, ¿te fijas? Siendo que no era nada de fácil, o sea, no era, no sé, el Café del Cerro era un lugar que de alguna forma estaba marcado, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos acogía a todos. Entonces, yo creo que tuvimos como ciertos lugares de acogida en que pudimos de alguna forma desarrollar lo que nosotros, nuestras inquietudes. Claro. ¿No? En algún momento de tu relato decías, pudimos navegar, y me es inevitable pensar justamente en Navegante, esta canción que te he escuchado decir que es tu regalona, ¿no? Sí, como sí, que sí. La favorita. Bueno, fue una canción que además está en esta película El último grumete y que tuvo una repercusión bien importante, al igual que Los Así momentos. es. Cuéntame del proceso de Navegante y, bueno, si nos puedes compartir también, aunque sea un pedacito de esa canción, sería maravilloso. No, sí, encantado. Mira, Navegante es una canción por encargo. Esta canción, yo estaba tranquilamente en mi casa un día domingo del año, no sé si 83, 84, y me llama Jorge López, que era el director de la película El último grumete, y estaba terminando su película
y necesitaba sincronizar ya una canción que fuera el tema principal de la película. Entonces me llamó un día domingo y me dice, Eduardo, ¿que te gustaría hacer el tema principal de la película? Sí, le dije, me encantaría. Ok, la necesito para el miércoles. Entonces así fue. Y ahí me puse a trabajar como loco en la noche y fue como salió esta canción, ¿no? O sea, pero, como te digo, fue una cosa bastante... Tuve la suerte de que fue otra composición bastante espontánea, ¿no? Se podría decir. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace tiza hasta el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. ¡Qué maravilla! Gracias, Eduardo, por ese regalo. A ti, gracias, gracias. Uno a todos, no lo gracias. vive todos los días. Bueno, con tanta poesía que uno oye cuando escucha tus canciones, yo no quería dejar de resaltar este libro, que me costó conseguir, hay que decirlo, que se llama Poemas sin guitarra, pero quiero pasar el dato. Para todos quienes estén viendo este programa, lo pueden encontrar en internet, en una paginita que se llama Musicland. Y ahí lo pueden pedir para retiro o para envío, y es una maravilla. Yo te quería preguntar, bueno, me imagino que para uno escribir, como tú escribes, necesita nutrirse. Me imagino que tú te has nutrido de muchos libros, ¿no? Sí. Por ahí veía que eras un fanático de Rilke, y me imagino que han habido otras influencias. Pero eso, indagar un poco en tus letras y en todo el proceso de composición de tu camino solista. O sea, vino el año 2002 Numina, después sacaste este DVD acústico, el 2015 Aquí en mi barrio. Has estado, bueno, hablamos del Festival de Viña del 71, creo que fue, que no fue una experiencia gratis, pero después vinieron dos más, el 91, el 93 sí. Con Mercedes Sosa, además. O sea, sí. Bueno, de toda esta trayectoria, me fui, en realidad te estoy preguntando muchas cosas en uno, pero para ordenarme, primero, respecto de las letras, ¿qué es lo que te nutre? Y quizás, ¿qué es lo que sientes que quieres decir hoy? Y, en segundo lugar, ¿cómo miras todos estos hitos que no son menores, ¿no? En retrospectivo, hoy, para estos breves minutitos que nos quedan y para ir cerrando. Sí, mira, a mí siempre como que las letras... La inspiración de las letras ha sido un poco como lo que hay detrás de las cosas, detrás de los eventos, detrás de la historia. En el Navegante, por ejemplo, hay como toda una... Tú puedes... Navegante, claro, la visión sería verme en la cubierta del barco, ¿no es cierto?, trabajando y a lo mejor pintando el barco. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Te fijas, no? Y eso es lo que está en la canción. Una profundidad. ¿No? Claro, ¿cuál es tu actitud ante un cielo estrellado en el medio de alta mar? ¿Te fijas?
ese tipo de cosas. O la niebla, o el viento, o una tormenta, en fin. Y un poco eso es lo que me va motivando a hacer las canciones. Lo que está un poquito detrás. Yo leo mucho a Jung, por ejemplo, Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, ¿no es cierto? Y Jung tiene mucho eso, digamos, trabaja mucho con el simbolismo. Es de una densidad no menor, ¿eh? De una densidad no menor, te digo. Pero Jung no es tan denso, no. No, a mí me cuesta mucho más Freud que Jung, por ejemplo, ¿no? Pero con Jung me siento más a gusto, no sé, me siento más en familia, ¿no? Y bueno, además de que los dibujos de Jung son maravillosos porque te hablan un poco de forma simbólica también. Entonces me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta mucho la metáfora, me gusta eso, me gusta la analogía, ¿te fijas? No me gusta la cosa como súper concreta o súper contingente, ¿te fijas? No es mi tema. Hay otros que lo hacen fantástico. ¿Y estás componiendo actualmente o estás en algún proceso de revisión de todo lo ya hecho? Que bueno, hay Estoy componiendo menos, bueno, tengo 77, ¿no? Voy a cumplir ahora en septiembre 77. Y la verdad es que aquí estamos con cosas, o sea, la creatividad no es la misma que cuando tienes 30, 40 años, ¿no? Es más cuesta arriba. Estoy preparando un par de canciones. Por otro lado, también está un poco la motivación, digamos. O sea, no, es súper difícil porque a esta edad, si tú sacas un tema nuevo, por ejemplo, que te lo toquen en la radio es prácticamente imposible. Sí, pues hay una dificultad ahí. No, ya. O sea, uno como que se transformó un poco de catálogo, te fijas. Todo está volcado, digamos, a la cosa muy inmediata, ¿no? Y en ese sentido es más complicado para las generaciones más antiguas como nosotros. Pero sí, tú puedes, ahí no me arrugo para nada, tú puedes, digamos, publicarlas en Spotify o en todas estas plataformas que también son una tremenda ayuda. Bueno, y tú además tocas mucho en vivo. No, eso sí. De hecho, vamos a pasar el dato que vas a estar el 5 de septiembre en el Cahuín. En el Cahuín, ¿cierto? sí. Ahí cerquita de la comunidad ecológica, en Peñalolén, ahí Sí, la así precordillera, un lugar maravilloso además. Esa es la próxima. Para cerrar, te quería pedir si le puedes decir algo a quienes te están viendo en este momento y quizás que se quieren atrever a lanzarse al mundo de la música, de la composición. ¿Qué consejo le daría? Esta figura fundamental de la música chilena, un tremendo honor que te dieron tus pares, ¿no? Así es. No, bueno, les daría, yo creo que el consejo que es válido para todo tipo de música, sea popular, sea música clásica, docta, lo que sea. Hay que ser tremendamente perseverante, ¿no? No hay que arrugarse, no hay que echar, como dicen por ahí en el campo, ¿no? Tirar el poto para las moras, como dicen. Claro. ¿No? Que me encanta. Porque la verdad es que siempre en el arte en general, no solamente en la música, razones para desilusionarse siempre hay muchas. Es complicado. Muchas veces el apoyo no te apoya la familia tampoco. No es un apoyo así, ¡uy, qué lindo, mi hijito va a ser artista! No es así. Entonces, yo tuve más suerte en ese sentido, pero hay que ser muy perseverante, y también no olvidarse que si quieres dominar un instrumento, sea una guitarra, un teclado, lo que sea, bueno, la técnica es fundamental. Y en ese sentido el estudio y tener un buen profesor es fundamental también, ¿no? Así que en ese sentido esas son mis recomendaciones. O sea, en el fondo no varía mucho de las mismas recomendaciones que podría haber dado, no sé, alguien en el siglo XIX. Es la misma cuestión. En eso no ha cambiado en nada. Claro, no se inventó la rueda. Sí, práctica, perseverancia, ¿no es cierto? Disciplina. Maravilloso. Con esas palabras, con tus sabios consejos, entonces cerramos este Revelado. Te agradezco mucho, Eduardo, por el regalo de haber compartido esta hora contigo, ¿no? Y de tu música también que nos compartiste. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias a todos quienes nos siguen desde el otro lado de la pantalla. Recuerden que todos los lunes y los viernes nos encontramos a las 22 horas en un nuevo capítulo de Revelados. Gracias a nuestro querido auspiciador, Café Jacobs, y será hasta la próxima. Chao, chao.
Oye, muchas gracias, de verdad.